Así que nada, sin más dilación, doy paso a Jesús Somoza y arrancamos con el webinar. Que disfrutéis. Muy bien, ¿Vale? voy a compartir mi pantalla Perfecto. y creo que ya la estáis viendo ahí. Vale, os comento un poco las características principales de lo que es SketchUp para los que no lo conozcáis. Bueno, SketchUp es un programa básicamente de modelado en 3D, un programa que es tremendamente sencillo y rápido de aprender, lo cual le otorga una curva de aprendizaje muy baja. Eso quiere decir que en muy poquito tiempo, con muy poquitas horas de estudio del programa, estamos modelando en 3D. Modelos sencillos, evidentemente, pero hacemos desde el primer momento creación de modelos en 3D muy rápido y muy sencillo. Es un programa además que es tremendamente versátil. Funciona muy bien como complemento de otras aplicaciones. Mi idea es que es el programa más rápido a la hora de modelar en 3D, y eso hace que sea un complemento muy bueno, ¿no?, para trabajar con otras aplicaciones. Por ejemplo, también con aplicaciones del mundo BIM, ¿no?, a través de archivos de intercambio IFC, por ejemplo. Y además de eso, por si eso ya no fuera suficiente, veis que en torno a lo que es SketchUp como aplicación principal, existen toda una serie de aplicaciones, que es lo que llamamos el ecosistema de SketchUp, que complementan de distintas maneras el uso del programa principal. En este webinar os voy a comentar yo ahora, como decía Juan, lo que es el uso principal para comunicar y documentar nuestro proyecto de forma muy básica, sin profundizar demasiado por una cuestión de tiempo. Y también os comentaré un poco el tema de la licencia de SketchUp Studio y lo que incluye, diferenciándose así de la SketchUp Pro, ¿no? Por iniciar un poco desde cero, básicamente el principio o la esencia de lo que es el programa SketchUp es en base a una serie de aristas que forman un perímetro cerrado. Generamos una cara y con las herramientas que dispone el programa, en base a esa cara, pues generamos un modelo en 3D, un objeto en 3D. Es en esencia así de sencillo, y aunque parezca exagerado, realmente no es más que esto. Teniendo controlado esto que acabo de realizar yo ahora, tenemos una parte del programa, lógicamente de forma básica, pero muy controlada ya, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, que tenemos una planta de esta vivienda y una sección. Esta es otra forma de trabajar muy habitual dentro de lo que es el mundo de SketchUp: importar información exterior a lo que es el programa, en este caso archivos DWG, y a partir de esa información, pues levantar los modelos. Con lo que acabamos de ver de esa creación de objetos básica, podemos crear fácilmente, por ejemplo, aquí un pilar en base a la información que obtenemos. Con la sección generamos o tenemos la altura del elemento. Ese elemento lo podemos convertir en una entidad nueva, crear un componente, a la cual podemos asignarle un tipo IFC. Ese tipo IFC sería un elemento reconocido por cualquier aplicación BIM del mercado, y a partir de ese elemento, con otra herramienta, en este caso de copia, pues vamos generando los distintos elementos en los distintos puntos donde nos marca el plano. Como veis, pues bueno, el proceso es relativamente rápido. Lo más difícil, siempre digo, que es conocer un poco lo que es la geometría que tenemos que generar, ¿no? Aquí podrían faltar, por ejemplo, otros elementos, como ese. Generamos un nuevo elemento, básicamente creamos otro componente y le asignamos el tipo IFC que deseamos, y ese nuevo elemento, pues tenemos ahí, por ejemplo, ese otro pilar. Vale, aquí, como veis, además tenemos, ya tengo aquí preparados en este caso los cerramientos, y en base a la propia altura que nos marque la sección, en este caso, por ejemplo, pues tenemos esa información
tenemos ahí ese otro elemento y ese otro elemento. Y, por ejemplo, desde aquí, para generar lo que sería el hueco, con la herramienta de líneas guía, pues tenemos la creación de ese hueco que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí lo tenemos. Básicamente, ese sería el levantamiento de esa planta. Una vez que tenemos ese elemento acabado, pues tenemos la posibilidad de crear distintos planos de secciones. Distintas escenas. Las escenas, pues, serían, por ejemplo, una planta de lo que es el conjunto o un alzado. En caso de que queramos generar este tipo de elementos, de escenas para presentar o para documentar nuestro proyecto, pues lo podemos hacer directamente dentro de SketchUp a través de la ventana de vistas. Veis que aquí tenemos los distintos tipos de vistas. Y si queremos generar una escena nueva, pues básicamente lo que hacemos es un botón derecho sobre una escena y añadir ahí una escena. Con lo cual, como veis, básicamente tenemos el punto de vista ya creado, ¿no? Si queremos generar una sección, pues es otra forma de documentar el proyecto. También podemos hacerlo de forma muy sencilla. Ahí tenéis una sección realizada. Básicamente lo que podemos hacer es, con otra herramienta del programa, plano de sección, generar un elemento que nos produce un plano que podemos desplazar al punto que queramos. Simplemente con esa sencillez. Es así de sencillo. Siempre con el objetivo de mostrar la información de lo que es el modelo que tenemos que crear, ¿no? Hay las distintas plantas y, como veis, pues el interior totalmente modelado. Este es un ejemplo muy sencillito. Os voy a poner aquí otro modelo ahora un poco más complejo, pero que mantiene un poco la misma idea. Es un complejo de 3 edificios. Aquí tenéis las plantas de acceso en un entorno urbano, las distintas plantas con toda la distribución de cada uno de los edificios. Es más amplio, pero exactamente igual de sencillo la creación de los elementos. Aquí veis, tenemos el entorno, aquí tenemos la creación del bloque 1, el bloque 2 y ese bloque 3. Como veis, mantenemos la idea de documentar el proyecto con las escenas. Veis que tenemos también unas capas. Si queremos, por ejemplo, crear una capa que contenga a los 3 edificios para poder gestionar la información, la visualización de esos edificios, podemos crear una capa nueva. Por ejemplo, le vamos a llamar ahí 05 y, una vez seleccionados los elementos, asignamos la capa, con lo cual, con un solo clic, pues tenemos la posibilidad de ocultar esa información. Vale, si queremos acercarnos un poquito más y trabajar de forma individual con algunos elementos para gestionar la visualización de los mismos, pues como veis, por ejemplo, aquí en la ventana de esquema, que es otra de las formas de trabajar habitualmente con SketchUp, pues ya de forma individual podemos gestionar la información, ocultar la información en base a grupos y componentes dentro de este trabajo. Todo esto que tenéis aquí está hecho básicamente con las herramientas que hemos visto. Pues, esto no dejan de ser rectángulos en distintas posiciones que manualmente hemos ido creando poco a poco. Pero no tenemos por qué realizar todo el trabajo de forma manual en SketchUp. Como veíamos antes, hay todo un ecosistema alrededor del programa que nos ayuda a generar nuestro trabajo de forma mucho más rápida. Una de las herramientas habituales que tenemos, que solemos utilizar mucho los que trabajamos con SketchUp, es la galería 3D. La galería 3D es un almacén de modelos en el que hay millones de modelos en 3D. Y, por ejemplo, si nosotros queremos incluir contenido dentro de nuestro trabajo, pues aquí tenemos distintos tipos de elementos. Yo aquí ya los tengo guardados, los tengo preparados. Por ejemplo, ese árbol, por si queremos incluirlo. Como veis, lo descargamos directamente de la galería 3D y básicamente lo incluimos en la zona. Este elemento es totalmente editable dentro de lo que es el trabajo.
exactamente igual que el pilar que hacíamos antes en la vivienda, lo podemos modificar a nuestro gusto, podemos copiarlo, podemos ponerlo como queramos, o podemos incluir, por ejemplo, tengo por aquí también una escalera para la piscina, una escalerilla, ahí la tenemos, y básicamente lo único que tenemos que hacer es colocarla. Aprovechamos esta escalera que está al revés, pues para ver una herramienta nueva de la versión 2023, que es el dar la vuelta, y como veis rápidamente, pues tenemos ese elemento ahí perfectamente adaptado a nuestro modelo. Vale. Veis que aquí tenemos unos colores asignados a estos edificios. Estos colores, bueno, están ahí porque este modelo está preparado para trabajar con otra aplicación, pero también dentro de lo que es SketchUp podemos asignar materiales. Tenemos una categoría, una ventana de materiales dentro de la bandeja predeterminada en la cual tenemos categorizados los distintos tipos de materiales que se instalan con el programa. Aquí, como veis, tengo ladrillo y básicamente lo que hacemos es seleccionar el ladrillo y aplicarlo dentro de lo que es la escena, pues para mostrar o comunicar al cliente o a la persona para la que estemos realizando el trabajo, pues un poco los materiales más reales. ¿Vale? Si tenemos que crear nuestro propio material, podemos hacerlo también desde el propio explorador de archivos. Podemos traer un material, ese material que tenemos por ahí, vamos a hacerlo así y vamos a ver si lo tenemos por aquí. Vale, lo traemos por aquí y lo ponemos por ahí. Este material que tenemos por ahí vamos a convertirlo en un material, ¿vale? Eso es una imagen. Tengo la imagen por aquí. Aquí está. Vamos a cambiarla de tamaño. Este elemento de aquí lo vamos a cambiar de tamaño. Vamos a ponerle un tamaño lógico. Y dentro de ese elemento, pues volvemos a aplicar el material. Como veis, pues bueno, básicamente se trata de ir haciendo clic en las distintas zonas para asignar ese material, que sería un poco el material que queremos incorporar. Así que, como veis, dentro de lo que es el programa, con elementos muy sencillos como las herramientas de modelado, escenas, etiquetas, pues tenemos todo lo que es el proyecto perfectamente documentado. Bueno, dentro de lo que es la versión de SketchUp Studio, a la cual me voy a referir a partir de ahora, tenemos una serie de herramientas que son propias de esa versión, que son interesantes. Una de ellas, y es novedad de la versión 2023, es el importador de Revit. Vale, el importador de Revit es, seguramente alguno de vosotros en algún momento ha intentado traer información de un proyecto de Revit a SketchUp y habréis comprobado que en el pasado era bastante laborioso, bastante laborioso trasladar toda esa información a lo que era SketchUp. En esta versión 2023, como digo, en la versión de SketchUp Studio, tenemos el importador de Revit. Como veis en la sección de importación, tenemos la opción de importar directamente archivos de Revit y es una opción que lo que genera es una gran interoperabilidad entre lo que es Revit, en este caso, y SketchUp. Aquí tenemos los resultados de importación. Toda la información del proyecto de Revit la tenemos perfectamente jerarquizada dentro de lo que es el archivo de SketchUp, como veis, con una velocidad mucho mayor de la que teníamos anteriormente a través de archivos IFC, por ejemplo. Tenemos toda la información de los elementos perfectamente definida. Todas las familias de Revit se trasladan como información perfectamente jerarquizada dentro de las etiquetas de SketchUp. Como veis, ahí tenemos, por ejemplo, pues una puerta que está en la etiqueta de puertas. Tenemos los curtain panels, tenemos la estructura, tenemos las barandillas de las escaleras, tenemos las escaleras, es decir, que todo está perfectamente organizado.
Vale. Tenemos además una característica interesante, y es que el modelo que nosotros tenemos en SketchUp es un modelo muy aligerado, pesa muy poco, es una novedad también de la versión 2023, pero especialmente con los archivos de Revit. Y los niveles que tiene el proyecto en Revit son trasladados dentro de lo que es SketchUp como planos de sección. Aquellos planos de sección que veíamos en el primer ejemplo que os mostraba, pues básicamente lo que tenemos es el nivel perfectamente definido en base a lo que teníamos dentro del propio Revit. Así que toda esa información pues está perfectamente trasladada. Tengo por aquí un archivo ya preparado con toda la información de este ejemplo, y aquí veis un poco el mismo tema. Veis que tengo aquí organizado por etiquetas la topografía, tengo la arquitectura. Aquí también tengo mis escenas de nuevo, en el que tengo, por ejemplo, la estructura solo, otro archivo de SketchUp, otro archivo, perdón, de Revit importado. Tengo también la geometría de las instalaciones de climatización con todos los elementos, y toda esa información la tenemos perfectamente integrada dentro del programa. Si os muestro además en este caso lo que es el archivo de SketchUp, como veis es un archivo que pesa 14 megas, y la información original del archivo de Revit son esos 3 archivos que tengo ahí, son casi 60 megas, se transforman en SketchUp en un archivo mucho más ligero, como decía, de 14 megas solo. Vale, así que es una gran ventaja en este caso la vinculación que tenemos directa con Revit. Otra de las opciones interesantes de lo que es SketchUp Studio es la posibilidad de trabajar con nubes de puntos. Vamos a abrir un archivo que tengo por aquí preparado, nubes de puntos, ahí lo tengo. Y básicamente el objetivo de la gestión de las nubes de puntos, pues lógicamente es obtener modelos, en este caso a través de un plugin del propio desarrollador de SketchUp, Trimble, que se llama, como veis, Trimble Scan Essentials. Como decía, el objetivo es cargar la nube de puntos. Esta nube de puntos que tenemos, podemos obtener nosotros la información de la misma para generar nuestros modelos con las herramientas que hemos visto, y tenemos distintas opciones dentro de lo que es el propio Trimble Scan Essentials, ¿no? Veis que tenemos la posibilidad de mostrar la nube de puntos con distintas intensidades. Tenemos también la posibilidad de ampliar el tamaño del punto para gestionar mejor o para visualizar mejor la información. Tenemos también las opciones habituales del trabajo con nubes de puntos, de lo que es la colorización, para obtener la información de distintos tipos de elementos en base a la propia nube. Como veis, también la información de la nube RGB. Y básicamente tenemos también la posibilidad de generar directamente cortes o planos de sección. Bueno, más que planos de sección, en este caso serían cajas de sección, en base a la propia geometría de la nube. Como veis, gestionando la información con una herramienta, la herramienta Scala, podemos reducir la nube de puntos para centrarnos en un aspecto puntual que nos interese. Vale. A partir de ahí, como decía, el proceso de creación básicamente es el mismo. En este caso tiene una gran ventaja, y es que la información de la nube de puntos evidentemente está a escala real, con lo cual no tenemos que tomar medidas. Y básicamente con las herramientas de selección de puntos de la nube podemos gestionar un plano. Dentro de ese plano podemos generar, por ejemplo, ese rectángulo, y ahora diciéndole al programa que nos seleccione solo la información del modelo que acabamos de generar, como veis, directamente, sin medidas y en base a la propia nube, podemos ir gestionando esa información para trabajar con la nube en base a directamente la información de la nube. Es un proceso tremendamente rápido porque, como veis, la información es totalmente visual, ¿eh? Básicamente ahí tenemos esa información. Como veis, vuelvo a seleccionar la nube de puntos y
tenemos, por ejemplo, ese elemento por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es un poco la forma de trabajar. Lo que veis aquí es lo que hay, en este caso, el Trimble Scan Essentials, y son las opciones más habituales de trabajo con nubes de puntos. Por supuesto, la nube también se puede girar, se puede desplazar para adaptarla a la posición que necesitemos sin ningún tipo de problema. Una característica muy interesante que tiene además es que de este modelo que tenemos aquí generado, podemos establecer una dimensión, en este caso voy a poner aquí 2 centímetros, 20 milímetros, e inspeccionar el modelo que hemos generado. Como veis aquí en este caso los puntos en color verde, el programa nos está diciendo que están dentro de ese margen de 2 centímetros entre lo que es la propia nube y nuestro modelo generado. Y aquí, por ejemplo, pues como veis, tenemos un pequeño desfase y entonces ya aparece ahí en color verde. Se trata de poco a poco ir generando el modelo y, como veis, de forma muy visual. Por supuesto, el objetivo de este elemento es, lógicamente, como decía, obtener el modelo. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso, de lo que sería ese elemento, ¿no? Ahí tenemos esa información de ese volumen con la nube de puntos adaptada al mismo. Vale. Bien, bueno, esto en cuanto a la parte de Trimble. Ahora vamos a pasar a la parte de VRAI. Para los que no lo conozcáis, VRAI es un programa de renderizado que se mete dentro de SketchUp, es una extensión o plugin, y básicamente es un programa con el cual nosotros gestionamos la información que generamos en SketchUp, aplicamos materiales dentro de lo que es el propio VRAI, modificando las características de esos materiales para las características de los materiales de forma real. Vale, aquí veis, por ejemplo, un parquet que está aplicado. También gestionamos la iluminación, podemos modificar la iluminación natural y la iluminación artificial. Con toda esa información que nosotros tenemos en base al modelo y aparte en base a la generación de los modelos de SketchUp, como ya hemos visto hasta ahora, pues vamos generando toda nuestra escena. Veis que aquí tenemos algún mobiliario ya incluido. El propio VRAI tiene también, además, una galería de elementos que se llama el Chaos Cosmos, que nos permite incluir modelos que ya están preparados dentro de lo que es esa información o dentro de lo que es ese navegador, como veis, con el material perfectamente aplicado y con gran calidad. Vale. Veis que de nuevo repetimos el mismo proceso de documentación con distintos tipos de escenas en base a los puntos de vista que nos interesan. Y básicamente lo que tenemos que hacer una vez configurado el programa, es un programa muy amplio, en esencia es sencillo, pero es muy amplio, lo cual le da pues una gran ventaja a la hora de representar las imágenes renderizadas. Pues se trata de ir renderizando. Le voy a dar aquí a renderizar para hacer una pequeña prueba. Tengo preparado una imagen también para que veáis un poco el resultado final. Y bueno, como veis, pues ahí tenemos ese elemento. Como veis, aparece la iluminación de esa escena en plan nocturno. Y bueno, pues básicamente tenemos ese elemento ahí preparado. A partir de ese punto y conociendo las distintas opciones de lo que es el programa, tenemos la posibilidad de trabajar con distintas opciones dentro de lo que es el propio programa. Como veis, aquí tenemos los puntos de iluminación que, una vez renderizados, tenemos que volver a renderizar. Tenemos toda la iluminación artificial del modelo y básicamente podemos ir las vendors o encendiéndolos en base a lo que queramos tratar. Vale, como veis que no estoy realizando de nuevo. Esta es una de las opciones más. Jesús, para el render, que es que se oye un poquito cortado. Para el render. Perfecto. Sí. Por eso tengo aquí preparada la imagen. Voy a cargar la imagen porque a veces con el renderizado pues se ralentiza un poco el tema. Voy a cargar esa imagen. Ahí la tenéis.
Y bueno, pues básicamente esa es un poco la información. Podemos guardar distintos tipos de configuraciones de iluminación para lo que es la imagen. Y como decía, en base a esa imagen, pues tenemos los distintos puntos de luz con los cuales podemos jugar dentro de lo que es el propio programa. Como veis, por ejemplo, ahí en esa zona tengo esa iluminación en base a un archivo IES y veis que puedo modificar la intensidad de la luz o incluso apagarla, modificar el color, modificar el balance de blancos para que la temperatura sea más fría o más cálida, dependiendo de lo que me interese, y todo eso en base a una imagen ya renderizada. Así que realmente el proceso de creación de imágenes, una vez tenemos todo configurado, es muy, muy potente para comunicar nuestro proyecto. Vale, hay que dedicarle un tiempo, evidentemente, a Override, pero como veis los resultados son muy, muy, muy buenos. Y básicamente es un poquito lo que os quería comentar. Yo creo que puedo darle paso ya a Juan para que os comente la siguiente parte de la presentación. Adelante, Juan, cuando quieras. Perfecto, Jesús. Muchas gracias. Antes, ahora yo voy a empezar con la parte de plugins. Simplemente comentaros un poquito en qué consiste las extensiones o los plugins que podemos instalar en SketchUp. Son como unas aplicaciones que se instalan en SketchUp. Esto permite aumentar las funcionalidades del programa, que el programa no tiene por defecto, o permite también agilizar algunas funcionalidades o algunas herramientas que tiene SketchUp de forma nativa, pero con algún plugin se puede hacer un poco más rápido, ¿vale? Hay plugins que son gratuitos, otros que son de pago, hay de todo tipo. Estamos hablando de que en SketchUp hay miles, literalmente miles de plugins, pero lo bueno es que en SketchUp tenemos en el propio programa el Extension Warehouse o galería de extensiones. Y las tenemos directamente en el propio programa, podemos acceder sin ningún tipo de problema y instalar estos plugins directamente desde esta ventana. Esto, como os comentaba, os permite aumentar las funcionalidades del programa y personalizar el programa con las herramientas que se ajusten a vuestras necesidades, ¿vale? Así que es una herramienta muy interesante a tener en cuenta para personalizar el programa. Os voy a enseñar un par de plugins así que hemos destacado, ya que nos parecen muy potentes y muy interesantes. Este es uno gratuito que se instala directamente desde el Extension Warehouse, como os comentaba. Es gratuito, se instala en 10 segundos y se suele decir que SketchUp, por ejemplo, le falla la parte de que trabajan con superficies curvas, orgánicas, y realmente no es así, porque tanto con las funciones que tiene el programa de herramientas nativas como con los plugins podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, yo tengo este elemento, podemos utilizarlo para, por ejemplo, un proyecto de interiorismo para un restaurante, en el que yo quiero partir de una geometría muy sencilla, ¿vale? Aquí he hecho, por ejemplo, estas butacas, estos asientos, que voy a agrupar, y a lo que puedo decir es decirle que esta geometría se adapte a una geometría más compleja, por ejemplo, este arco o esta curva. Entonces, pues con esta herramienta lo puedo hacer un momentito, así que simplemente selecciono la geometría, le damos aquí al arco y entonces lo que va a hacer el programa automáticamente es empezar a calcular el posicionamiento de esta geometría. Un momentito, ahí lo tenemos. Vale, entonces va a modificar su geometría para adaptarse a esa curva. Y entonces veis que en un momentito ya tenemos nuestro asiento totalmente curvado y adaptado a esa curva partiendo de una geometría muy sencilla. Esto lo podemos hacer para proyectos de interiores, también lo podemos hacer para otro tipo de proyectos. Por ejemplo, SketchUp se da muy bien trabajar, por ejemplo, para la generación de rampas. Podemos partir de una información importada del DWG, de AutoCAD, por ejemplo, o crearlo directamente desde SketchUp extrayendo alguna directriz, alguna línea, alguna polilínea que tengamos en nuestro modelo y partiendo de una superficie, como veis, muy sencilla, que se hace en segundos, podemos decirle que se adapte a cualquier geometría. Así que simplemente es cuestión de realizar estos pasos y veis que gracias a esto estamos modificando de varias formas esta geometría sobre la curva establecida previamente en muy pocos segundos. Para este plugin se llama ShapeBender. Otro plugin interesante que también podría mostraros es uno que se llama el Soap Skin Bubble, ¿vale? Que nos permite también, partiendo de aristas, ¿vale? Como que tengo aquí una serie de curvas o de arcos que tengo aquí para hacer una especie como de toldo, aunque no coincide mucho, pero para que veáis un poquito cómo funciona este proceso.
tengo aquí esta serie de arcos que están definidos directamente con arcos de 2 puntos de SketchUp y simplemente seleccionando esta función, ¿vale? Que, como os comentaba, podemos descargarlo directamente desde la extension Warehouse de SketchUp. Vamos a meterle un mayor número de subdivisiones. Vamos a hacer una costura de una malla a estos arcos. Y como veis, en muy pocos segundos incluso podríamos definir una serie de... una presión, ¿vale? Para que este toldo pues suba su tensión, ¿vale? Como podéis ver. Y una vez lo tengamos hecho, pues simplemente podemos ya suavizar su geometría para que quede mucho mejor. Ahí lo tenemos. Realmente estos plugins nos va a permitir agilizar muchísimos procesos, como podéis ver. Hay otros plugins que ya son un poco más avanzados. Este, por ejemplo, es de pago, se llama Profile Builder. Es uno de los plugins que creo que en el equipo de Iskar estamos todos de acuerdo que está en el top 3 de plugins para SketchUp. Tiene un montón de funciones, de herramientas, pero básicamente para simplificarlo, es un plugin que nos permite poder desarrollar geometría en base a un patrón repetitivo o a una ruta o una directriz, así como en términos muy, muy sencillos. Esto viene muy bien, pues, por ejemplo, si queremos utilizar, crear de una forma muy rápida, pues, por ejemplo, el zócalo en un interior. Voy a irme a la escena del salón, que está por aquí. Por cierto, agradecer a nuestro compañero Rocco Design, Rodrigo Montoya, este modelo que me lo ha facilitado para poder utilizarlo, y la verdad es que es un modelo que está muy bien hecho y quería también aprovechar para mostraroslo. Vale, pues entonces aquí voy a, por ejemplo, utilizar este plugin. Como os comentaba, partiendo de un perfil que podemos diseñar nosotros, ¿vale? Que no es un perfil o una moldura muy sencillita, podemos decirle a este programa que me lo vaya dibujando en cualquier superficie. Entonces simplemente tenemos que ir haciendo clics, pasando por todo el punto, ¿vale? Entonces ya va desarrollando, en muy pocos clics va desarrollando todo este zócalo y nos ahorramos de nuevo muchísimo tiempo de modelado. Vale, como podéis ver. También podemos decirle que en vez de haciendo clics y situándolo de forma manual, pues que algún elemento en el que ya hemos adaptado. Por ejemplo, aquí tenemos un terreno en 3 dimensiones que ya hemos modelado, y entonces a lo mejor queremos crear el recorrido de una valla, ¿vale? Entonces voy a utilizar esta arista que tengo ya situada en el terreno. Ahí lo tengo. Selecciono todo el recorrido y en vez de utilizar una moldura puedo utilizar una geometría, un modelo. Aquí tengo algunos ya cargados, ¿vale? Por ejemplo, esta valla. Podemos utilizar algunos de los que ven en la librería o crear nuestro propio modelo para que forme parte del desarrollo sobre una ruta, ¿vale? Entonces voy a seleccionar esta valla y le digo que simplemente que me la dibuje. ¿Veis? Que en este momento ya lo que he hecho es adaptar esta valla sobre todo este recorrido, y en el momento en el que ya salgo de la edición, pues veo que está perfectamente adaptado al terreno. De forma muy rápida. Vale, bueno, si queréis investigar los plugins, lo podéis hacer a través del Extension Warehouse, como os comentaba. Ahora vamos a pasar a la parte de documentación de un proyecto o la maquetación que podemos hacer de un proyecto con layout. Este modelo de Rocco, como veis, yo tengo generado una serie de vistas, de escenas, que me permiten poder ver unos puntos de vista de nuestro proyecto con una serie de estilos de diseño. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tengo una vista axonométrica con todas las transparencias. Realmente queda muy bien. Todo esto lo podemos ver en Sketch. Obviamente todo esto es completamente navegable y podemos movernos en cualquier momento y editar cualquier tipo de vista. Podemos establecer en cada una de las escenas no solamente el punto de vista, sino el estilo, como podéis ver, y activar o desactivar las sombras. Los vectores en SketchUp también se pueden geolocalizar para que todo el estudio de soleamiento sea totalmente preciso, ¿vale? Y aquí tenemos ya las vistas interiores. Por ejemplo, aquí tenemos la del salón con un corte de sección. Como ya habéis visto con Jesús, podemos generar cortes y planos de sección sin ningún tipo de problema. Vale, y ahora entonces, ahora ya tengo establecidas todas las vistas en SketchUp de mi proyecto. Lo que puedo hacer es utilizar el complemento de SketchUp que se llama Layout, que, como os comentaba, es una herramienta todavía un poco desconocida, pero muy útil, que nos va a permitir poder sincronizar o insertar nuestro modelo de SketchUp a un papel
¿vale? A un documento donde podremos pues, realizar toda la maquetación, con las vistas, alzados, secciones, cotas, tablas, etcétera. Entonces, esta herramienta viene instalada con el propio programa, con SketchUp. Aquí tengo un ejemplo, ¿vale? Aquí ya tengo este documento, ya está preparado. Lo bueno es que no solamente vamos a poder insertar las vistas que ya tenemos creadas de SketchUp, sino que además todas estas imágenes que tenemos en Layout, como están sincronizadas o vinculadas con el modelo de SketchUp, son imágenes vivas. Es decir, que yo desde el propio Layout puedo acceder a una de las ventanillas que he insertado o que he traído y puedo modificar su punto de vista, o puedo irme aquí al modelo de SketchUp y decirle que me establezca una de las vistas estándar, pues por ejemplo que me ponga una vista en planta. Puedo decirle directamente aquí que una vista en planta, que me la vuelva a colocar ahí, que se había movido, que me ponga una vista ortogonal paralela y aquí sí que podría establecer pues una escala, ¿vale? Para situar bien nuestro proyecto. Y ahora, en cuanto actualice esto, pues ve que se actualiza la vista y puedo volver a situar esta ventanilla donde quiera. Lo bueno, como veis aquí tengo distintas páginas con su correspondiente título, con algunas tablas con referencias y vuelves, con nuestro cajetín. Vamos pasando por algunas. Lo bueno es que estas imágenes son imágenes vivas. Es decir, que cualquier modificación que yo haga al modelo de SketchUp se va a actualizar opcionalmente, si yo quiero, en este proyecto. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar el material de este pasillo, ¿vale? En esta terraza que tenemos con la barbacoa. Quiero modificar este material o añadir algún objeto nuevo o modificar alguna ventana, algún elemento, lo que sea. Cualquier modificación que hagamos en el modelo 3D, yo puedo irme al modelo 3D original, me voy a esa vista, que tengo por aquí todas las escenas, y tengo, por ejemplo, aquí el de la barbacoa, la terraza barbacoa, lo tenemos por aquí. Vale, vamos a ir a la otra. Esta de aquí era, perfecta. Y ahora, por ejemplo, voy a cambiar el material. Me voy a ir a la superficie. Vamos a aplicar un material nuevo. Este mármol, por ejemplo, que lo he pillado aquí a mano. Y ya lo tengo modificado en el modelo 3D, así que simplemente voy a guardar otra vez el archivo. Y una vez guardado ya me puedo ir al layout y decirle a esta escena que me actualice la referencia del modelo. Entonces, de esta forma, todas las modificaciones que hayamos hecho en la escena en el modelo de SketchUp se actualizará en todas las ventanillas de Layout. Es realmente una herramienta súper potente precisamente para poder comunicar nuestro proyecto de una forma muy estética, muy agradable y sobre todo muy fácil y rápido de hacer. Todos estos documentos que estamos creando, que podemos hacer DIN A3, DIN A4, todo tipo de papeles, de tipos de papel, se pueden luego exportar tanto en imágenes, en PDF o incluso en WGDXF. Vale, aquí tengo algunos ejemplos de las layout que me ha pasado Rocco, que lo había hecho él con este proyecto. Uy, perdonad. Aquí está. Vale, aquí están, estos son todos los PDFs, todos los PDFs exportados de los documentos, de la documentación hecha con la maquetación en layout de un modelo de SketchUp. Como veis, podemos también asociar tablas. Aquí tenemos todas las cotas, ¿vale? Me puedo acercar y ves que tiene un nivel de precisión y además está todo, como son PDF, también es vectorial, así que podemos acercarnos y ver todo tipo de detalles y navegar bien por nuestro proyecto. Aquí tenemos este tipo de presentaciones y documentos un poco más técnicos en nuestro proyecto. Aquí que tenemos los cortes con los alzados y las secciones. Esto es partiendo de un solo proyecto, del mismo archivo de SketchUp con los distintos estilos de visualización y luego todas las cotas y cortes hechos en Layout. Aquí tenemos las perspectivas, que es el documento que tenía abierto yo, ya exportado en PDF. Ya, esto es una vista un poco más menos técnica, ¿vale? Ahí tenéis. Así que bueno, es una herramienta muy útil para aprovechar nuestro modelo de SketchUp, nuestro archivo y documentarlo. Vale, ya bueno, para finalizar, ya quería aprovechar y mostraros algunos modelos que hemos seleccionado para mostraros pues cómo se puede utilizar SketchUp en distintos sectores profesionales. Tenemos un ejemplo de un proyecto de seguridad y salud en el que se puede mostrar todo el proceso constructivo de una obra.
podéis ver, aquí tenemos la primera escena en la que tenemos pues la zona de obra, y en la primera escena vamos trabajando con todas las vistas y con las etiquetas o capas de visualización de geometría de nuestro modelo para decirle a cada una de las escenas qué información o qué entidades o objetos queremos que estén visibles en cada momento. Esto es una herramienta de comunicación muy potente que luego además os voy a enseñar que también podemos incluso aprovecharlo para poder crear animaciones, unas tablas de planificación, ¿vale? Como veis, ahora ya estamos aquí viendo la parte de cimentación, ¿vale? El vertido de hormigón, aquí tenemos el siguiente proceso, ¿vale? Aquí ya tenemos la parte de los andamios, ¿vale? Entonces veis que cada uno de estas vistas incluye la información que queremos comunicar, todo es completamente navegable. Podemos también asociar información a cada una de las entidades, por ejemplo a las vallas para ponerle algún tipo de ficha técnica o documento. Podemos asociárselo también en SketchUp sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos el resultado final. Este proceso que os enseñaba también con las escenas, con las vistas de SketchUp, también podemos luego exportarlo como una animación. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo toda la tabla de planificación en toda la fase constructiva, en cada trimestre, y qué categoría o qué disciplina va a formar parte de cada uno de estos procesos. La parte de arquitectura, de instalaciones, MEP, de construcción, etcétera. Entonces vamos viendo escena por escena cómo se va montando o desarrollando esa parte de la arquitectura, ¿vale? Aquí tenemos escena por escena y cómo va actualizándose esta marca de agua, ¿vale? Pero lo bueno es que todo esto luego lo podemos exportar a una animación. Ya la tengo yo exportada. Es decir, no solamente SketchUp nos permite exportar el PDF, exportar las imágenes y también aprovechar el VRAI para el renderizado, sino que además también podemos crear una animación en la que se vea todo este proceso constructivo con las escenas y con las vistas de SketchUp. La verdad es que parece que es difícil hacer todo esto, pero es que es lo bueno. Lo bueno es que esto es realmente fácil de llevar a cabo con SketchUp. Es sobre tenerlo modelado, viendo las herramientas o utilizando las herramientas que os ha comentado Jesús en la primera parte de la presentación. Obviamente hay que saber utilizar esas herramientas, que es muy fácil de llevar a cabo. Y una vez lo tengáis hecho, pues al final es simplemente jugar con las pistas y con los cortes de sección. Ahí lo tenéis. Vale, aquí tenemos también otro modelo. Aquí quiero agradecer a nuestro compañero Rafael Teresa. Es un modelo muy sencillito, pero realmente está muy, muy bien modelado en muchos aspectos. Eh, podemos ver que podemos ver que si me voy a la parte de capas o etiquetas, tenemos organizado de una forma muy bien, de una forma muy organizada todo lo que es la parte de las estructuras para poder jugar con su visibilidad. Tanto parte de las fachadas, dentro de las fachadas podemos acceder y trabajar con los revestimientos exteriores, con la fachada completa, con todo lo que incluye esa carpeta. En las particiones podemos ver esta parte de los trasdosados, las tabiquerías las tenemos detrás, ¿vale? En las cubiertas podremos jugar con su visibilidad también. Y bueno, y todo esto lo tenemos también puesto aquí en secciones para poder ver, pues por ejemplo, todo lo que es las instalaciones, los falsos techos, cada una de las estancias, las carpinterías. Y lo tenemos ahí con todos los cortes de sección para llevarlo a layout. ¿Vale? Realmente es un modelo que está es muy completo con todas las instalaciones, como podéis ver. Así que todo esto también se puede hacer sin ningún tipo de problema con SketchUp y además con modelos muy optimizados y que funcionan muy bien.
¿vale? Este otro modelo que tenemos por aquí está más enfocado a la parte de... sabemos que tenemos bastantes clientes y usuarios trabajando para lo que es la parte de logística, diseño de naves industriales, de almacenes industriales. Pues SketchUp también es una herramienta muy eficiente y muy potente precisamente para trabajar con este tipo de diseños. De hecho, existen plugins que nos permiten desarrollar o crear naves industriales de forma totalmente paramétrica. Así que yo, por ejemplo, ahora puedo decirle que me desactive la estructura, la parte de la cubierta, le puedo acercar, entonces aquí puedo ver que podemos diseñar pues todo lo que es la distribución de las estanterías, ¿vale? Del espacio, poder tomar medidas y tomar decisiones en la distribución de nuestra nave industrial. También se utiliza para diseño urbanístico o para paisajismo. Aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto real que está hecho en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Esto realmente es un proyecto que ya se ha llevado a cabo. Y bueno, pues partieron en una esquina que tenemos aquí, donde había descampado un solar. Y bueno, pues partieron de tanto de imágenes dibujadas como un proyecto, un boceto que podemos utilizar también en SketchUp para insertar este documento JPG en SketchUp, escalarlo y empezar a dibujar sobre aquí. También podríamos utilizar un WG, como os ha comentado Jesús, ¿vale? En el que aquí aparecen todas las curvas de nivel. En SketchUp también podemos generar terrenos partiendo de una curva de nivel. Aquí tenemos pues una escena donde ya vienen algunos elementos que están listos para renderizar. También tenemos aquí pues una escena que incluye en 3 dimensiones todo lo que es el contexto urbano y donde se está situado nuestra obra. Y bueno, pues hacer un diagrama en el que luego podemos exportar mostrando pues las distancias que hay caminando hacia ciertos puntos, ¿vale? También podría irme al proyecto y en SketchUp puedo trabajar con todos los bloques o componentes para sustituir uno por otro. Pues por ejemplo, aquí como podéis ver he insertado para optimizar un poquito todo el proyecto unos árboles en 2 dimensiones que me permiten que están mirando siempre en la cámara a medida que yo me muevo, ¿vale? Pero puedo decirle que me importe o que me sustituya este árbol por un modelo 3D, un árbol 3D. Pues simplemente tengo que decirle que me vuelva a cargar este componente o este bloque que se ha repetido en varias ocasiones en este modelo y lo sustituyo pues por un árbol en 3 dimensiones. Por ejemplo, este árbol 3D, le vamos a abrir, ahora va a empezar a sustituir todos y como podéis ver, de esta forma ya conseguimos tener un modelo de 3D y está situado en el mismo lugar donde estaban situados los otros componentes. Así que es una forma muy rápida para también sustituir un modelo por otro en el caso de que tengáis que cambiar o realizar una propuesta de diseño distinta, un cambio de un objeto por otro. En SketchUp lo podemos hacer en un momentito. Ya para acabar, tenemos este proyecto también de diseño de locales o de interiorismos comerciales, ¿vale? En vez de residencial, como hemos visto con el modelo anterior. Aquí pues podemos trabajar también con los cortes de sección, con una vista en 2 dimensiones, ¿vale? Y trabajar con distintas perspectivas. Aquí estoy pasando de un corte de sección horizontal a un corte de sección vertical. Todo esto de nuevo lo podemos llevar para documentar el layout, ¿vale? Y tenemos un estilo de visualización pues distinto, menos realista, pero que nos permite entender y comunicar muy bien, de forma muy eficiente el proyecto. De nuevo, SketchUp es una herramienta muy versátil, muy potente, muy intuitiva, muy fácil de utilizar y sobre todo, precisamente por todo eso, es la mejor herramienta para comunicar ideas, para enseñar a nuestro cliente las propuestas de diseño, porque realmente en realizar todo esto pues se hace de una forma muy ágil y muy potente. Así que bueno, aquí tenemos una pequeña parte de lo que es SketchUp. Realmente tiene muchísimo que ofrecer este programa. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra entera disposición, así que poneros en contacto con nosotros para lo que queráis. Y nada, pues seguimos en contacto, espero que os haya parecido interesante. Así que buenas tardes a todos y hasta la próxima.